y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Miles de alambiques de whisky de destilerías ilícitas permanecen aún sin ser descubiertos en las tierras altas de Escocia. Esto último lo han dicho los arqueólogos que están empezando a meterse con esto. Sabemos que la historia del whisky es también la historia de la ilegalidad. Por eso no extraña que haya alambiques ilícitos sin descubrir todavía. El tema es que hay que ir a buscarlos y a dónde. Oliver Baker escribió una nota sobre esto y nos cuenta que son literalmente miles los que aún no han sido encontrados en las Highlands, porque eran literalmente miles los que tenían las poblaciones locales de ese momento y que destilaban fuera de la ley. El National Trust for Scotland, que es el NTS, ahora está pidiendo al público que informe sobre cualquier avistamiento de estructuras misteriosas, escondidas en alguna cañada remota, para que puedan ser catalogadas correctamente. El jefe de arqueología de la NTS es Derek Alexander y dijo que solo se han reportado alrededor de 130 alambiques de whisky ilícitos según la base de datos actual que tienen de los sitios arqueológicos de Escocia. Pero él está seguro de que hay miles que aún permanecen ocultos en todo el país, porque el destilado ilegal era una súper extendida práctica en el siglo XVIII y principios del XIX. Si bien el whisky ha sido grabado, es decir, le han puesto impuestos en Escocia desde la ley de impuestos especiales de 1644, la producción privada a pequeña escala estaba exenta de este impuesto, es decir, que permitía a quienes tenían la capacidad de destilado y el don poder hacerlo si así lo querían. Esto lo que hizo fue que se convirtiera en un bien muy valioso y algunos destilados usaron un par de galones de whisky incluso para pagar el alquiler de esas tierras junto con los productos agrícolas que también producían. Para la década de 1760 se estima que los destiladores privados producían alrededor de 500.000 galones de whisky al año. Un galón imperial o británico equivale a 4.546 litros, o sea que hacemos la cuenta, la hice por supuesto, y 500 galones de whisky al año nos da un total de 2.273.045 litros. En 1781 se prohibió la fabricación de whisky para consumo privado y la industria fue inmediatamente llevada a la clandestinidad. A veces, literalmente, con imágenes fijas apareciendo en toda Escocia de lugares remotos. Dice Alexander, este jefe de arqueología, que no todos los alambiques habrían estado en un páramo o en una cabaña por su cuenta. Algunos de ellos habrían estado en graneros y establos. Lo difícil, desde un punto de vista arqueológico, dice Alexander, es cómo saber qué es de lo que se encuentra un alambique ilícito y qué es solamente un edificio agrícola que podría haber tenido múltiples usos. Lo que los delata, dice, es el hecho de que aparecen escondidos, están al lado del agua o están bastante cerca de las fuentes de turba que se usaba como combustible. Si querés algo que se queme sin mucho humo, hay ciertos tipos de árboles como el enebro que se queman con muy poquito humo, por lo que esa puede ser una información, un dato, que se elijan ubicaciones cerca de ese tipo de árboles. También necesitan estar relativamente cerca de los lugares donde vive la gente, o cerca para el transporte en términos de caminos, o ver si ahí hubo antiguas carreteras y ese tipo de información.
para obviamente sacar de ahí el destilado y llevar a venderlo. Es decir, hay datos que van dando pautas de cuáles alambiques podrían haber sido los ilegales. Los alambiques de whisky ilícitos están bien escondidos, a menudo en lugares remotos. La destilación ilícita de whisky era un gran negocio. Las estimaciones sugieren que solamente en 1787 se pasaron de contrabando cerca de 300.000 galones a través de la frontera hacia Inglaterra. 300.000 galones, 1.363.827 litros. En 1815, la ley se había endurecido muchísimo y había hecho ilegal la producción de whisky en pequeños alambiques, antes de que finalmente, en 1823, el gobierno decidiera permitir la destilación a cambio de una tarifa de licencia. Eso fue justamente lo que convirtió a la producción de whisky en una actividad rentable, en aquel momento potencialmente rentable, y muchos ex destiladores ilícitos como George Smith, que fundó Glenlivet, se pasaron al lado de la ley. Y así fue que Glenlivet se convirtió en la primera destilería con licencia, lo que le vale el título hoy, pero también el haber tenido que dormir con un arma bajo la almohada, porque sus competidores ilegales no estaban muy contentos con esa decisión. Todo esto es tal como te lo contamos en Los Anaconda, en los que hablamos de Glenlivet. Algunos destiladores ilícitos hicieron todo lo posible para ocultar sus actividades y por eso también es que no queda registro. En 1824, el autor Samuel Morwood describió lo que fue encontrar un alambique escondido. Lo hizo en su ensayo sobre las invenciones y costumbres en el uso de licores embriagantes. Dice: percibiendo sin embargo algunas zarzas sueltas esparcidas por el lugar, procedió a examinarlas más minuciosamente y al quitarlas descubrió algunos tepes sueltos, debajo de los cuales se encontró una trampita que conducía a una pequeña caverna, en el fondo de la cual había una destilería completa, en pleno funcionamiento, abastecida por una corriente subterránea, y el humo era conducido a través de un tubo que estaba hecho para comunicarse con el embudo de la chimenea de la casa de los destiladores, situado a una distancia considerable. A pesar del papel tan importante que ha jugado el whisky en la historia social de Escocia, Alexander, este arqueólogo, explica que la red de alambiques ilícitos ha sido descuidada por los arqueólogos hasta hace muy poco, porque en parte no son tan antiguos. Y además, añade, no hay muchas fuentes documentales sobre esto. Claro, no escribían estas cosas porque no querían ser descubiertos. Así que no hay muchas pruebas escritas sobre ello. Y tal vez una vez que se olvida todo y se olvida bastante rápido. Siempre hay historias sobre cómo algún vecino escondió cosas en las colinas, pero hay muy poco específico sobre lugares o lugares reales en el suelo. Sumado a eso, obviamente, la cuestión del mito y el whisky y ese lugar de leyenda que nadie cuestiona desde el punto de vista de la veracidad, esto le hace el trabajo a los arqueólogos un poco más difícil. Esto es realmente lo que estamos tratando de hacer, dice Alexander, encontrar el tipo de material que queda de las ubicaciones reales. El NTS, este instituto, ha estado investigando 30 alambiques ilícitos en sus propias propiedades de toda Escocia y también ha estado excavando en los lugares originales de Glenlivet, justamente por si George Smith dejó algún tipo de información en Moray, y tienen trabajo planeado para seguir este 2022. Alexander dice que estaba ansioso por escuchar más, entonces lo que ha abierto es un sitio para que personas del público que conozcan algo brinden esa información. Esto se puede hacer a través de Canmore, que es un catálogo online de sitios arqueológicos que está administrado
por un instituto histórico escocés donde las personas pueden ir viendo y verificando el descubrimiento. Habrá que seguir esto porque ¿quién nos dice que en este 2022 surjan más historias, más mitos y más leyendas de la bebida más rica del mundo? Fue una realización de La Patriada Producciones.